Bienvenidos, mis queridos socios de aprendizaje. Bienvenidos a su Learning Talk de los días miércoles. El día de hoy, muy contentos porque estamos aquí reunidos para hablar de un tema maravilloso. Recuerden suscribirse a mi canal de YouTube con mi nombre y mi apellido, C-O-T-T y latina N. Ahí encontrarán los anteriores y espero que los futuros programas de los Learning Talks. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que me dice mi amiga Tilly que ella no había meditado acerca de él, pero yo creo que yo podría decir que para mí ella es un paradigma de felicidad. Estamos hablando hoy de cómo se educa la felicidad. Y me encanta comenzar con una frase de Immanuel Kant, que tú sabes, como yo soy un hombre que duda mucho, entonces me encanta Kant porque él estaba siempre dudando, ¿no? Era el hombre de la duda. Y él dice, la felicidad no es un ideal de la razón, sino de la imaginación. Me parece una frase poderosísima. La felicidad no es un ideal de la razón, sino de la De la imaginación. imaginación. Y la felicidad es ese estado que experimentamos por momentos. Son momentos breves. A veces puede ser que tengamos un periodo prolongado de tiempo y que además está como muy sujeto a diversos factores. Por ejemplo, a mí me hace feliz tener salud. A mí me hace feliz tener amigas, tener a mi familia cerca, a mi esposa, a mis hijos, a mis nietos. A mí me hace ser feliz el tener la labor que realizo, la labor educativa que realizo, la satisfacción que me da esa labor educativa. Hay muchos aspectos de mi vida que me encanta porque a mí me genera felicidad, pero la felicidad varía de persona a persona. Entonces, el día de hoy vamos a ver qué se puede hacer para educar la felicidad, por más que tus necesidades sean distintas, tus valores sean distintos, tus objetivos sean distintos a los de los demás. Y ese estado de satisfacción que está asociado normalmente, mucha gente la asocia con la alegría, pero yo tengo muy clara la diferencia, y la diferencia la aprendí con mi papá en un momento no muy grato. Fue el día de la muerte de mi papá. Ese día comprendí la diferencia entre alegría y felicidad, porque fue el día más triste de mi vida y fue el día más feliz de mi vida. Fui triste por la pérdida de ese maravilloso ser que fue mi padre, y fui feliz porque él fue mi padre y fue maravilloso. Y ese ser maravilloso que fue mi padre, que fue un ejemplo de vida, que fue un ejemplo de hombre, de esposo, de padre, de hijo, de hermano, de ciudadano, de amigo, de trabajador. Cuando se iba, yo no pude menos que cantar. De hecho, en el sepelio, canté su canción preferida, que se llama Rosario. Seguramente algunos de ustedes conocen la canción. Pasaste ayer con su brisa fugaz. Entonces canté, pero canté como nunca había cantado, con una fuerza inusitada que provenía de esa felicidad que me generaba ese ser humano que había sido mi padre. Pero las lágrimas brotaban por la tristeza que me embargaba con haberme alejado de él desde el punto de vista físico. Entonces, muchas personas piensan que no pueden ser felices si no están alegres. Y eso creo que es importante que lo revisemos aquí.
también lo relacionan con estar contento. Y fíjate, también como ustedes saben, yo vivo en un mundo de canciones, entonces yo me acuerdo mucho y estoy seguro que también lo hace Ivonne cuando recuerdo la palabra contento, porque yo me acuerdo siempre de la palabra contento, inmediatamente me viene la canción, estoy contento, yo no sé qué es lo que siento, voy cantando como el río, como el viento. Entonces yo me pongo contento y puede ser que cuando esté contento no esté alegre. Y puede ser que cuando esté contento no esté feliz. Entonces la pregunta es, ¿el ave es feliz porque canta o canta porque es feliz? Y la respuesta a esa pregunta, en mi caso, es que el ave es feliz porque canta. A veces no está feliz, pero canta y es feliz. Entonces, ese momento, ese periodo que se genera cuando estamos cantando, esa variedad de factores que están allí alrededor de nosotros, hacen que la felicidad emerja. También pasa con la gratitud. Hace 2 semanas trabajamos la educación de la gratitud y la gratitud hace que la gente sea feliz. Entonces, a veces educando la gratitud, educamos a la felicidad y son unos paralelismos que a mí me encanta requerir. Ese concepto complejo, ya vimos que multifacético, ha sido estudiado desde el principio de los tiempos, desde que empezó el hombre a pensar sobre sí mismo. Y ahí ya después, cuando empezaron las ciencias, empezaron los filósofos a filosofar sobre la felicidad y después fueron sumándose expertos en el tema de la felicidad y hay gente del sector de la salud, hay psicólogos, hay incluso hasta gente de ciencias exactas que empiezan a querer poner elementos duros, analíticos para la felicidad. Y entonces empiezan a hablar de que existen diversos tipos de felicidad. Entonces, por ejemplo, se puede pensar que existe una felicidad que es emocional y hay una felicidad que es cognitiva. Por ejemplo, aquellas personas que están investigando, cuando tienen un descubrimiento, wow, esa felicidad cognitiva que ocurre ahí genera una satisfacción de vida de esas personas. Aquellas personas, por ejemplo, que están creando una obra pictórica o una obra poética, cuando le ven la luz, entonces pueden sentir esa maravillosa felicidad en el momento, ¿no? que ocurre el descubrimiento. Y existe lo que llaman, este es un concepto poco nombrado, que es la felicidad eudaimónica. La felicidad eudaimónica, así se llama. Eudaimonía es lo que da el sentido de propósito. Cuando nosotros tenemos sentido de propósito y significado en nuestra vida, eso se llama felicidad eudaimónica. Cuando yo digo que la fe en Dios da sentido de objeto a mi vida, entonces la fe en Dios a mí me da felicidad. Entonces, cuando tenemos ese significado de por ejemplo, en el caso de nosotros que estudiamos la sugetopedia y la sugetología, y nos damos cuenta que las capacidades del ser humano son ilimitadas y que su potencial es extremadamente poderoso, eso genera felicidad. Cuando tú ves un niño que tú sabes que tiene, le pasa a Tilly con su nieto precioso, y me pasa a mí, le pasa a Ivonne con los propios nuestros, cuando vemos esos niños maravillosos que son capaces de cualquier cosa que exista sobre la tierra, esa encontrar y seguir esa vida que tienen, esa energía que tienen inagotable,
hace que nosotros nos llenemos de satisfacción. Y cuando ocurre eso, nosotros nos empezamos a pensar, por ejemplo, en el caso de nuestros hijos, pensamos en nuestros hijos y pensamos en nuestros nietos. Entonces ya la cosa se va a largo plazo. Cuando, por ejemplo, nosotros nos ensalzamos de los valores personales, sobre todo aquellas personas, por ejemplo, que expresan sus valores de forma relacionadas con el ser humano, todos los valores del ser humano, esas contribuciones que hacen a la sociedad, aquellas personas que respetan los valores humanos, hace que la felicidad ocurra de forma ilimitada. O sea, inmediatamente nuestro ser se llena. Cuando, por ejemplo, está el valor de la amistad, cuando tú te consigues con un amigo real, con un amigo que es eso, es un amigo con todas las letras, la felicidad se nota, ¿eh? Y lo vemos mucho en los terminales de autobuses, en los aeropuertos, cuando dos amigos que tienen tiempo sin verse se consiguen esa expresión que parece como volcánica. No es menos que poder determinar que hay un hecho feliz que está ocurriendo. Cuando, por ejemplo, se reúnen unos padres con unos hijos que no se han visto, que no se han encontrado en mucho tiempo, es innegable el poder percibir esa felicidad. La felicidad emocional tiene otros elementos. La eudalmonía se refiere a algo más profundo, más duradero. La felicidad es más duradera por el sentido y propósito de la vida. La felicidad emocional tiene otros elementos que son como más temporales y empieza a ver que cuando, por ejemplo, me acuerdo de ayer que conversaba con una persona que está haciendo mentoría conmigo y él me hablaba que él había tenido muchos problemas con su madre había sido alcohólica y lo había abandonado y él estaba en su lecho de muerte y estaba ahí al lado de ella y le dio la mano y le deseó que se fuera en paz. Y yo te aseguro que ese hecho para esa persona le generó felicidad. Eso es innegable. Entonces, ahí es como cumplir con su propósito de vida más allá de cualquier cosa que hubiera podido pasar en las décadas que ocurrieron de maltratos, vejámenes, abandono, todo eso que pudo haber pasado de ese ser humano, ¿no? Él fue a un propósito mayor, que es el propósito de ser hijo. Entonces, eso le da una fuerza extraordinaria para ir a ser un ser humano bueno, ser un buen hijo ante todo evento. La felicidad puede ser influenciada por muchos factores, incluso, oye, podríamos decir que a veces hasta la genética puede intervenir en la felicidad. La personalidad, las experiencias que tenemos en la vida, la economía, hasta la política puede ser que influye sobre la felicidad de algunos. Las circunstancias sociales, por ejemplo, ocurre. Yo, por ejemplo, acabo de tener una vivencia extraordinaria con varios de mis amigos que se sumaron a la causa de unos niños con cardiopatías congénitas en Venezuela y los están apoyando a través de la Fundación Estrellita de Belén. Y esa circunstancia social de poder colaborar con niños que están pasando esa pesadilla en Venezuela por falta de recursos, poder apoyarlos en su causa para que puedan, digamos, tener una oportunidad de vida, da una gran satisfacción. Entonces, por ejemplo, decía Tilly lo de la meditación.
Y la meditación también conduce a la felicidad. El ejercicio físico también conduce a la felicidad. El cuidado personal, el cuidado de la alimentación, la labor voluntaria, aquellas personas que hacen labor de voluntariado de cualquier tipo, todas esas conexiones sociales hacen que se contribuya a la felicidad. Entonces yo voy a dar algunos ejemplos de estrategias que pueden colaborar a educar la felicidad. ¿Les gustaría? ¿Les gustaría conocer algunas de las estrategias? Muy bien. La primera no la voy a perder porque esa ya la dije antes y la vuelvo a repetir, que es promover la gratitud. La promoción de la gratitud, mira, lo acabo de vivir hoy mismo. Hoy mismo nos pasó, mi esposa Iris tuvo su primera exhibición en un colectivo aquí en la ciudad de Bethesda, en un lugar, una galería de lo más bella, Oasis se llama la galería, y entregó hoy 2 cuadros de su autoría para ser exhibidos a partir del 1 de mayo. Y la persona, la directora de operaciones de la galería, ella había recibido las obras por correo electrónico, no las había visto, solamente había visto fotografías. Y entonces ella le dice, yo quiero ver tus obras porque me gustaron mucho las fotos que me enviaste. Y ver la felicidad de mi esposa siendo reconocida por la directora de una galería y que ella le dijera que qué bellas estaban y que de verdad que ella se las había imaginado, pero no se imaginaba que era tan hermosa. Mira, la cara de felicidad de mi esposa era para tomarle una fotografía y poder filmar ese momento feliz. Y entonces le dio las gracias por la gentileza con la que lo había recibido, con la gentileza con la que había escrito. Era la primera vez que ella ofrecía sus obras a una galería y le dio las gracias. Esta señora, por cierto, casada con un chico colombiano. Entonces nos dijo que de dónde era nuestro acento y de ahí surgieron otras conversaciones. Entonces esa gratitud curó muchas insatisfacciones de cosas que nos habían pasado tanto a ella como a mí durante el día. Habíamos tenido algunos eventos desagradables, por ejemplo, un cuadro que ella envió a una cliente que le compró un cuadro en Miami. La empresa transportista le dañó la caja donde venía el cuadro y teníamos el terror de que el cuadro se hubiera dañado. Gracias a Dios no pasó así. Pero entonces ni la empresa se responsabilizó por el daño causado, ni por el envío. Entonces estábamos muy molestos con la empresa. Y yo había tenido un par de eventos también desagradables. Entonces cuando nos pasó eso, fíjate, la gratitud por esta persona fue un antídoto contra la insatisfacción y la infelicidad que nos habían generado eventos tanto a ella como a mí durante el día. Entonces, nosotros, los educadores, nosotros, tanto también los padres, pueden fomentar la gratitud. Y eso lo que hace es que la gente logre enfocarse en aquellas cosas positivas y de la vida que pueden ayudarlos agradeciendo las cosas buenas, les puede ayudar a solventar algunas situaciones que no son precisamente las más agradables. Entonces, promover la gratitud es una estrategia. Otro elemento importante es lo que yo llamo la habilidad de afrontar. Enseñar la habilidad de afrontar. Mira, yo siento que las nuevas generaciones viven en una actitud como de que no manejan la frustración. Entonces, a veces los niños no aprenden a vivir momentos difíciles, a manejar las dificultades, porque los padres están todo el tiempo buscando protegerlos. Entonces no aprenden habilidades para
para superar los problemas que se le presentan. Yo lo veo en los lugares públicos, donde los niños no muestran ningún tipo de regulación emocional. Porque los padres están todo el tiempo buscando que las emociones que no son las mejores se diluyan, y se diluyan, por ejemplo, con el uso de las pantallas, por ejemplo, todo lo que son teléfonos celulares, iPad, todas las cosas estas electrónicas, juegos y demás. Entonces, el no poder realizar el proceso de diluir lo que va ocurriendo, el problema que se nos va presentando, las emociones que se le van presentando, que no son las mejores, las que ellos desearían, porque estoy seguro que no quieren las emociones negativas, pero entonces no se dan cuenta, como hablaba creo que Melissa ayer, creo, ¿cuándo fue el lunes? Hace 2 días. Ajá. Ella hablaba del miedo, que el miedo era importantísimo, que el miedo había que utilizarlo para el bienestar. O sea que hay cosas que el miedo nos permite regular. Entonces, al no permitirle al niño tener miedo para protegerlo, hace que él no aprenda a regular el miedo. Por otro lado, la comunicación con nuestros hijos, la comunicación efectiva. Cuando, por ejemplo, nosotros le estamos haciendo un reclamo auténtico, hecho desde el respeto, desde la ecuanimidad, y entonces el niño no es capaz de procesarlo, porque no está acostumbrado a que el padre le ponga límites. Esa falta de habilidad para manejar esas situaciones de estrés y de dificultades se puede enseñar en el hogar y se puede enseñar en la escuela. Las habilidades de afrontamiento, así las hemos denominado nosotros. Sin lugar a dudas, una de las cosas en las cuales educamos para la gratitud, educamos para el amor, educamos a cualquier competencia transversalmente, es la creatividad. La creatividad ayuda a todo. Esa es una educación que siempre va a funcionar, y la creatividad es una fuente importante de felicidad, porque los padres pueden educar a sus hijos a través del arte, por ejemplo. De todas las artes, de las artes pictóricas, de la escultura, del baile, de la escritura, de todas las artes. Y el arte ayuda a desarrollar la creatividad y también ayuda a desarrollar la felicidad. Yo creo que fue allí, el lunes. ¿Cuándo fue el día del libro? El domingo. Domingo fue el día del libro, ¿verdad? El domingo. Un amigo mío dice que quería recordar cuál había sido el primer libro que había leído él en su vida. La verdad que no lo pudo recordar, y yo tampoco, porque no puedo recordar el primer libro porque lo hice de tan pequeño que no me acuerdo cuál fue. Pero sí recordé inmediatamente los libros que me impactaron durante mi infancia. Por ejemplo, toda la colección de Julio Verne, de Alejandro Dumas, de las fábulas de Grimm, de Andersen, de Perrault, las fábulas del Samaniego, todos los cuentos, o sea, me pasaron así como por delante una cantidad enorme de títulos de libros que me tocó leer en mi infancia temprana. Y eso fue un momento de felicidad maravilloso. Y cada vez que tú tienes un libro de esos que te tocan el alma, la felicidad aparece. Y cuando lo vuelve a leer, vuelve a aparecer. Y cuando alguien te lo nombra, vuelve a aparecer. Y cuando lo comenta con otra persona, vuelve a aparecer. Cuando ves la película basada en el libro, te vuelve a aparecer. Entonces, los libros son fuente inagotable de felicidad.
Ayer, por ejemplo, tuvimos un momento feliz porque yo tuve una conversación acerca de un libro y leí un libro para mis amigos y ese momento fue un momento feliz. Fue un momento feliz para mí, fue un momento feliz para algunos de ellos. Entonces la creatividad tiene esa característica. Cuando, por ejemplo, aparece María Ángela Valecillos, aparece Melissa, aparece Tilia, aparece Ivonne, y realizan una experiencia de aprendizaje creada por ellos, oye, no me digan que ese momento no es un momento feliz. O sea, es un momento extraordinario el darse cuenta que crearon una experiencia de aprendizaje que la satisfizo, que las llenó de plenitud, que les demostró que tenía habilidades como facilitadoras y como diseñadoras instruccionales. Eso a mí me parece que es un elemento fundamental y que lo podemos fomentar en cualquier momento en los ambientes educativos de los cuales tenemos tanto que aprender. Otra actividad que es importante es el fomento del autoconcepto y de la autoestima. La autoestima tiene que ver es inherente al desarrollo de la felicidad. Y se puede desarrollar la autoestima. Por cierto, vamos a tener que hacer un programa específicamente para hablar sobre educación de la autoestima. Pero cuando nosotros logramos que nuestros niños aprendan a valorarse a sí mismos, a valorar al otro, a valorar sus logros, a valorar sus fortalezas, a valorar su tiempo, ese concepto de estar educando la autoestima, yo siento que es una forma de fomentar la felicidad de forma extraordinaria. Un elemento que la autoestima se desarrolla maravillosamente es cuando tú contribuyes al bienestar de otros. Cuando tú muestras una actitud de solidaridad con el ser humano, de generosidad. Cuando nuestros hijos y nuestros estudiantes participan en actividades solidarias como voluntariado, donaciones. Por ejemplo, yo recuerdo el domingo pasado estábamos hablando y estábamos reunidos con otras parejas, mi esposo y yo estábamos reunidos con otra pareja más y estábamos hablando y de pronto nos dimos cuenta que todos éramos donantes de órganos y que lo habíamos hecho desde que habíamos sacado la primera licencia de conducir. Y que además éramos donantes de sangre. Y yo no puedo donar sangre ahora, pues, pero mi esposa dona sangre cada 2 meses. Y resulta que el señor, el esposo de la amiga que estábamos visitando, también acababa de donar sangre esa semana. El ser donante de órganos y donante de sangre es fabuloso, porque entonces tú te das cuenta, por ejemplo, el caso mío, cuando estuve hospitalizado durante tantos años, requerí muchos litros de sangre, pero yo no sentía que no me lo merecía, sentía que me lo merecía porque nosotros habíamos sido donantes toda la vida. Entonces cuando lo necesité, no tenía la sensación de que estaba recibiendo una donación que no me merecía. Y mis hijos también están en lo mismo. Entonces, el educar a nuestros estudiantes, a nuestros hijos, a nuestra gente, a tener una actitud solidaria, lo hace sentir esa autoestima que tiene aquella persona que se sabe que está cumpliendo con un deber ciudadano, que está cumpliendo con un deber humano, que está contribuyendo con el otro. Esas son cosas que hace que nosotros eduquemos la felicidad de forma extraordinaria. No quiero dejar pasar la importancia de la amistad y de las relaciones positivas con otras personas. Fíjense, esta chica que nos atendió, la directora de operaciones de la galería donde recibieron las obras de mi esposa,
fue maravilloso. Inmediatamente nos preguntó que de dónde era nuestro acento. Y le dijimos que éramos venezolanos. Entonces dijo, ay, mi esposo es colombiano y mis suegros son colombianos. Reconocí su acento, qué maravilla. Inmediatamente se estableció una relación positiva. Inmediatamente empezaron a surgir conversaciones de posibilidades. Ya no para el beneficio del arte de mi esposa, sino para ver cómo hacíamos para favorecer la obra del lugar donde estábamos siendo atendidos, que además beneficia a personas de más de 50 años. Entonces, si nosotros desarrollamos relaciones positivas y saludables entre nosotros, y eso lo observan nuestros niños, nuestros alumnos, nuestros estudiantes, y fomentamos la colaboración y la empatía y los comportamientos positivos en las relaciones con otras personas, ese fomento de las relaciones positivas también fomenta la felicidad. Recuerden, ¿cuántos momentos felices les han hecho vivir sus relaciones positivas con otras personas? Piensen cuántas veces le ha pasado que la empatía con otro ser humano le ha generado felicidad. Cuando tú estableces esa relación positiva, empieza inmediatamente a crecer la felicidad colectiva. Como educador, tengo que reconocer el gran poder que tiene la educación y el aprendizaje. Cuando nosotros promovemos el aprendizaje de otros y colaboramos con que otra persona se sienta curiosa por un tema y tenga deseo de aprender y quiera descubrir nuevas cosas, cuando fomentamos el aprendizaje y exploramos aquellos ambientes donde ellos se sienten desafiados y empezamos a desafiar a nuestros socios de aprendizaje y desafiamos su intelecto, desafiamos su creatividad, desafiamos todo lo que ellos tienen por cierto, ese fomento del aprendizaje y de exploración hace que se produzcan momentos felices. Recuerden los momentos felices que han tenido ustedes en toda su época escolar. Vayan sus mentes a recuerdos de su infancia, en ambientes donde ustedes aprendieron y fueron felices. Y probablemente esos ambientes en los cuales aprendieron y fueron felices son inolvidables. Recuerden aquellos ambientes familiares donde fueron felices, pero ya no por diversión, ya no por compartir, sino porque aprendieron. A lo mejor hay un abuelo, una madre, un tío, un pariente, un amigo de la casa que los hizo aprender. Esa felicidad que promueve el aprendizaje y la exploración, yo siento que es fundamental para el desarrollo de las habilidades de crear felicidad para uno mismo y para los demás. Cuando comencé, hablé sobre la capacidad de cuidarse en salud, del autocuidado. Y lo importante que es el cuidarse a uno mismo para la felicidad. Cuando comemos saludablemente, cuando dormimos,
cuando dormimos sanamente, cuando soñamos, cuando ocurren actividades al aire libre, paseos al aire libre, a la playa, al parque, o cuando salimos simplemente a la luz del sol, a exponernos al sol o a la lluvia. Esa capacidad que tiene el ser humano de gestionar la felicidad ante los elementos. Por ejemplo, les tengo que confesar, yo tengo una nueva diversión porque resulta que coloqué un recipiente con comida para aves que se sostiene en el vidrio de mi casa. Entonces ahora tengo visitantes, además de las ardillas que son parte de la visita que recibe mi esposa. Ahora yo soy el que recibe las aves. Realmente quien ve las aves es ella, porque cada vez que llegan los pajaritos, a quien consiguen es a ir, no sé cómo hace ella para estar siempre cuando llegan los pajaritos y yo no estoy ahí. Pero yo, cuando ella me envía el video con el pajarito o me envía la foto con el pajarito, yo digo, oye, menos mal que la vio alguien, ¿no? No fui yo, pero por lo menos la foto la vi y la vio ella. Entonces, por ejemplo, usted no tiene idea de lo que yo siento cuando llega un cardenal, cuando llega un ave de cualquier clase a ese comedero. Y yo en la mañana llego y le coloco más comida para que tengan abundante y puedan venir. Porque esa sensación que me generan el poder recibir las aves y los cantos de las aves, porque aquí usted sabe, donde yo vivo estábamos rodeados de árboles, entonces las aves trinan y es una maravilla porque es una sinfonía alrededor de nosotros. Entonces, esa habilidad de cuidarnos a nosotros mismos con cosas tan sencillas, tan simples, como observar la naturaleza, observar las aves, observar el canto de las aves, el paso de los animales. O sea, esas son cosas que nos generan pensamientos positivos y los pensamientos positivos conducen a, a desarrollar la felicidad. Y se puede enseñar ese pensamiento positivo a través de mostrar la diversidad que nos brinda la naturaleza. Y si vamos más allá, ustedes saben donde yo vivo, aquí en Germantown, Maryland, un conjunto residencial en donde parecemos las Naciones Unidas. Hay personas de 168 países. Entonces vemos aquí diversidad de razas, credos religiosos, credos políticos, idiomas, de todo. O sea, y esa inclusión hace que sea fundamental para la felicidad y la sociedad. Además, aquí tienen la costumbre de que construyen las casas de tal manera de que no viven, las personas de los diferentes estratos sociales no viven separados, sino que en el mismo conjunto tienes casas para personas que tienen bajos recursos, medianos recursos o altos recursos. Entonces es muy bonito porque van a la escuela juntos. Y esa expresión de justicia social también genera felicidad para el colectivo. Si nosotros además promovemos que nuestros hijos valoren lo que tienen y valoren, por ejemplo, el salir a jugar al aire libre y alejarlos de las pantallas de los teléfonos y de toda esa electrónica para ir al aire libre y jugar con sus semejantes y hacer lo mismo nosotros, empezamos a ver que a mí me parece muy cómico porque resulta que ve a los niños hispanos enseñándole español a los niños norteamericanos y los niños
africanos que además hay africanos de origen que hablan en francés, africanos que hablan en suajili, africanos que hablan en varios idiomas, entonces aquello parece una Babel, y sobre todo cuando son niños, que muchas veces son niños que acaban de llegar, todavía no han aprendido el idioma inglés y tienen que comunicarse, ellos se comunican perfecto y se les ve la cara de felicidad. Y de pronto ves a la niña, una niña de 4 años, hablándole al padre en español con acento salvadoreño. Y es muy cómico porque dice, el padre dice, ¿dónde aprendiste eso? ¿Cómo lo vas a aprender si tiene una compañerita que es salvadoreña y le está enseñando español? Y eso es una maravilla, porque entonces el niño empieza a ver las cosas con otra perspectiva y tener otras experiencias. Y cuando, por ejemplo, viene un niño norteamericano y empieza a pedirle a la mamá que le prepare arepas, porque resulta que fue a hacer un sleepover, fue a dormir en casa de un amiguito que es de familia venezolana y le brindaron arepas y las arepas le gustaron. Y entonces ahora la señora norteamericana tiene que aprender a hacer arepas porque es una maravilla eso. Ese fomento de la diversidad e inclusión es parte de la felicidad que podemos educar a nuestros hijos. Algunas de las personas piensan que nosotros tenemos que hacer cosas muy complicadas para educar en la felicidad. Ahora he tomado la costumbre y creo que ya algunos se han dado cuenta que yo me desconecto totalmente durante varios periodos del día. Nada de teléfono, nada de computador, nada que sea electrónico, nada. Cero. Esa desconexión también conduce a momentos felices, pues reduce el estrés. Y eso lo podemos promover. El acuerdo, por ejemplo, de eso de cero teléfonos celulares en la mesa de comer en familia, es una maravilla. Alentar actividades al aire libre o lectura colectiva. Todo lo que tenga que hacerse para fomentar la relajación es parte del desarrollo de la felicidad. Ya vamos cerrando y quiero tocar dos elementos de fomento de la felicidad que creo que son importantísimos. He grabado ya varias entrevistas que me hacen buscando que yo les comente la resiliencia y la antifragilidad. Hice, por cierto, una entrevista con Vanessa Urbina que fue maravillosa, me encantó. Y se la recomiendo que la busquen en internet. Ese diálogo con Vanessa acerca de la resiliencia y la antifragilidad me parece maravilloso. Entonces, la resiliencia le permite a las personas recuperarse de los desafíos. Desde que después del trasplante, inmediatamente después, creo que Melissa sabe eso perfectamente bien. La primera conferencia que yo di se llama Superviviendo con el Corazón. Y en una conferencia para contar la experiencia que me tocó vivir y cómo utilicé muchas de las cosas que había aprendido con el aprendizaje acelerado y con la sujetopedia para superar las dificultades hasta llegar al momento del trasplante. Ahora, por cierto, estoy escribiendo un libro contando esa historia personal. Y esa capacidad de recuperarnos de los desafíos la podemos enseñar a nuestros hijos. El poder enseñar a adaptarnos, a perseverar,
a aceptar lo inevitable. A veces pensamos que la resiliencia es luchar. Y tú sabes, a mí la lucha, la guerra no me gusta. A mí los vocablos que tienen que ver con guerrerismo no me interesa. Me interesa más bien el poder vivir. Y por eso yo hablo de supervivir, no hablo de sobrevivir, hablo de supervivir. Y supervivir es parte de la resiliencia, porque es vivir con intensidad. Y eso se puede enseñar a superar las adversidades y recuperarnos de los desafíos que nos toca vivir desde muy temprana edad, para que nuestros niños aprendan resiliencia. Se puede enseñar. Cuando hablamos entonces de educar para la felicidad, como habrán visto, hay muchos caminos. Solamente hemos tocado algunos pocos, pero cerrando ya este tema, les digo que se necesita tiempo, se necesita dedicación y se necesitan estrategias. No hay una fórmula. Cada persona tiene su manera de desarrollar la felicidad. Y es necesario que nuestros niños descubran su manera, pero que se den cuenta de que esa educación es un proceso continuo y que se puede desarrollar conocimientos, habilidades, actitudes y valores que le permitan ser felices para tener una vida que podamos calificar como feliz. Preguntas. Bienvenidas sus preguntas. Adelante, adelante, Ivonne. Es un tema muy complejo, ¿no? Siempre me ha parecido, aun cuando es decir que buscar caminos hacia la felicidad, podemos conseguirlo cada día en cualquier sencilla cosa que nos ocurra, ¿no? O que busquemos que ocurra. Lo importante, pienso yo, Adrián, es que nos conozcamos lo suficientemente a nosotros mismos para descubrir cuáles son esos momentos que nos proporcionan felicidad, que detectarlo y provocarlo, que ocurra, porque mientras no nos conozcamos, lo dejamos como que, bueno, en cambio, por ejemplo, a mí me encanta amanecer en la mañana, hacer mis ejercicios, caminar y regresar y echarme un buen baño, pero te estoy hablando de un baño de 1 hora. Cada vez que cae el agua sobre mi cabeza, mi cuerpo, es una felicidad. Yo me siento tan bien, tan bien. Entonces, para mí eso es un momento, es mi primer momento de felicidad, quizás en la mañana, ¿no? Bueno, después de agradecer a Dios que amanecí, mirar por la ventana, sea la nieve o sea lo que sea, ¿no? Pero, pero eso me da a mí mucha felicidad. Igual que el relajarme, hacer una meditación. Pero son cosas que he aprendido que me hacen feliz. Entonces, quizás hay como cierto nivel de madurez en cada persona que aprenda a conocerse a sí mismo y detectar y provocar esos momentos. Muchas gracias. Tilly.
Hay una frase que para mí fue el empezar a entender, primero, que nadie me hace feliz, yo soy feliz. Y no esperar nada de los demás. Si llega el cariñito, el abracito, qué delicia, lo recibo con amor y me encanta. Pero si no llega, no me hace falta. Yo creo que los años también me han ayudado a verlo así. Y en cuanto a ciertas relaciones, a veces yo prefiero ser feliz que tener la razón. Ese parece un secreto para un feliz matrimonio. Mira, Gracias, Adrián. tú sabes que yo le digo a veces a las personas que a mí me interesan mis hijos, pero no me importan. Y la gente no entiende la frase. No entiende. A mí me interesan mis estudiantes, pero no me importan. Porque me interesan, por eso hago todo lo que hago para su beneficio, pero no me importa, porque si ellos no hacen, entonces yo no puedo meterme en el camino de ellos. O sea, eso es su decisión. A veces las personas les pasa que se quieren comparar con otros. Entonces, por ejemplo, no se satisfacen con lo que ganan porque se comparan con otro que gana más. No se satisfacen con lo que tienen porque se comparan con los demás. Hay una frase que dice que no es más rico quien más tiene, sino quien menos necesita. Entonces, San Agustín. entonces cuando tú te empiezas a comparar con los demás, empiezan las dificultades con los demás y empiezan a tener necesidades que no son tuyas, deseos que no son tuyos. Entonces, a mí me encanta lo que dice porque tiene que ver contigo, no con el otro. Cuando te das cuenta de que tú eres feliz por lo que tú quieres ser feliz y no por lo que hace feliz a otros. Entonces, tú le dices a alguien, tú me haces feliz, estás diciéndole algo que no es demasiado verdadero. O sea, yo soy feliz por ti, eso sí. Soy feliz aquí contigo, pero no voy a dejar de ser feliz porque tú no estés. Y entonces, bueno, es importante darse cuenta de que la felicidad de uno no es la felicidad de todos. Pero la felicidad de uno más uno es la felicidad de todos. Mientras nosotros busquemos que las personas se eduquen en la felicidad, contribuiremos a la felicidad del mundo. Fue un gusto, un placer y un honor compartir con ustedes esta conversación. Que sean felices. Igual tú, mil gracias. Voy a ver a Melissa. Gracias. Mil gracias. Sí, te toca.